Amén. Muy buenas noches, hermanos. Que el Señor los bendiga. Tome su asiento, por favor. Siéntase cómodo, pero no se vaya a dormir. No se sienta tan cómodo tampoco. Amén. ¿Usted ha meditado, hermano, la letra de la canción en la que está cantando? Amén. A ver, todos nos conectamos aquí, por favor. Ya pasó el tiempo de la bienvenida, ya nos saludamos. Todos prestando atención a lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Decía la canción, son canciones antiguas, son coritos antiguos. Sal, demonio, sal en el nombre de Jesús. Creo que es necesario que nosotros reconozcamos que en el Señor tenemos autoridad sobre toda potestad, sobre todo dolor, sobre toda enfermedad, sobre todo demonio. Amén. Nosotros tenemos esa autoridad en el Señor, sino que a veces no creemos o no conocemos la autoridad que Dios nos ha dado cuando nos convertimos a Él. Quiero que por favor me acompañen en el libro de Jeremías, capítulo 18. Todos por favor acompáñenme en Jeremías, capítulo 18 y versículo 1 hasta el versículo 6. Jeremías capítulo 18, versículo 1 hasta el 6. Amén. Jeremías 18, 1 al 6. Acompáñenme a leer, por favor, desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Dice así la palabra del Señor. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Oramos al Señor, ahí donde se encuentre. Padre amado, venimos ante ti en esta noche, humildemente, Señor, después de haber alabado tu nombre, haber exaltado tu nombre, Señor, y habernos gozado en tu presencia. Permítenos en este momento, Señor, escuchar tu palabra, meditar en tu palabra, Señor. Te pedimos que nos hables, que nos dirijas, Señor, con tu espíritu. Toma el control de este tiempo, toma el control de esta atmósfera y de este lugar, Señor, en el nombre de Jesús. Que los oídos de tus hijos y tus hijas estén atentos y abiertos, Señor, y retengan todo lo que tú tienes para ellos en esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, mis hermanos, tomen su asiento, por favor, los que se han puesto de pie. El tema de hoy se titula En la rueda del alfarero. Amén. Este término o esta frase hace alusión también al nombre de la iglesia que nosotros tenemos, al nombre de la iglesia en el cual nosotros congregamos, la casa del alfarero. Y quizás para algunos escuchar esta frase, la casa del alfarero, ya les es común. Vamos a la iglesia, a la casa del alfarero. ¿A qué iglesia perteneces? A la casa del alfarero, ¿no? ¿Qué iglesia queda por la avenida Santa Rosa? La casa del alfarero. Ya es algo común. Pero en esta noche yo quiero que nos detengamos a reflexionar un poco en la rueda del alfarero. Dice la Biblia que el profeta Jeremías recibe una palabra de parte de Dios. En el versículo 2, Dios le da esta orden. Dice: levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y cuando Jeremías va a la casa del alfarero, desciende a la casa del alfarero, dice la Biblia que el alfarero trabajaba sobre la rueda en el versículo 3. Y he aquí que él trabajaba, se refiere al alfarero, sobre la rueda. Y vamos a imaginar por un momento a un alfarero trabajando sobre la rueda. El alfarero tiene un elemento, un instrumento sin el cual no puede hacer su obra. Es la rueda. La rueda es elemental, la rueda es importante. Mientras la rueda está girando, el barro que está encima de la rueda va siendo formado por las manos del alfarero. Entonces, el barro que no tiene voluntad, que no puede contradecir al alfarero, que no puede exigir al alfarero,
que no puede quejarse contra el alfarero. El barro simplemente es colocado sobre la rueda y es formado según el alfarero quiere hacer. El alfarero puede hacer un vaso, puede hacer una jarra, puede hacer una olla o puede hacer cualquier otro diseño. Sin embargo, el barro nunca se puede quejar y nunca puede reclamar y decir al alfarero: ¿por qué me haces vaso? ¿O por qué me haces olla? ¿O por qué me haces jarra? El barro simplemente está ahí dando vuelta en la rueda del alfarero, mientras el alfarero va trabajando con sus manos. Esta es la escena que ve Jeremías cuando va a la casa del alfarero. Ve al alfarero trabajando el barro sobre la rueda. Pero hay algo que llama la atención de Jeremías. Yo imagino a Jeremías entrando a la casa del alfarero y algo sucede cuando Jeremías está entrando a la casa del alfarero. En el versículo 4 dice que la vasija de barro que el alfarero hacía se echó a perder en su mano. No se echó a perder en la tierra, no se cayó, se echó a perder en su mano, o sea, se arruinó la vasija de barro, pero se arruinó en las manos del alfarero. Yo quiero que esta noche el Señor le dé entendimiento de lo que se va a hablar. Porque a veces cuando nos pasa en la vida ciertos problemas o ciertas dificultades, ciertos obstáculos, lo que hacemos es quejarnos y no entendemos que en realidad nuestra vida es como un barro que está siendo formado por las manos del alfarero. Pase lo que pase, tu vida, que es el barro, nunca ha salido de la mano del alfarero. Así se haya echado a perder, seguía en la mano del alfarero. Esto es lo que le llama atención a Jeremías, que el barro se pierde, pero sigue en la mano del alfarero. Y lo que llama más la atención de Jeremías es lo siguiente: y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Nada se pierde en las manos del alfarero, nada. Si tú te consideras barro en las manos del alfarero, nada se pierde de tu vida, aunque creas que se está perdiendo cosas o que estás perdiendo. Nada se pierde en la mano del alfarero. Amén. Yo quiero que cuando usted esté entendiendo y Dios le está hablando, usted diga amén, porque como está un poco oscuro, yo siento que estoy hablando solo. Pero si dicen amén, yo voy a darme cuenta que en realidad me están escuchando, ¿no? Como está medio oscuro, yo puedo pensar que hay hermanos durmiendo por ahí. Pero si usted dice amén, yo voy a darme cuenta que realmente están ahí. ¿Amén? Ok. En cierta oportunidad, un pastor que trabajaba en el ministerio en Rusia, la Unión Soviética, cuando apenas había terminado la Segunda Guerra Mundial, y las iglesias en Rusia apenas estaban creciendo, apenas estaban floreciendo, este pastor tenía como miembros solo a 7 ancianos. Sus únicos miembros eran 7 ancianos. Y la vez que los 7 ancianos evangelizaron a un nuevo miembro, el cual fue alegría para la iglesia, fue cuando también trajeron a otro anciano, a un 8º anciano. El pastor decía: yo los voy a pastorear por un tiempo hasta que el Señor se los recoja y yo me voy, me regreso para mi lugar donde vivo. El pastor estaba cansado de esa situación, de ese ministerio allá en Rusia, ¿no? En la Unión Soviética. Pero en cierta oportunidad, el Señor pone en el corazón del pastor visitar a uno de sus ancianos, a uno de sus miembros, un anciano. Y el pastor visita la casa del anciano, muy lejos de la ciudad, por supuesto. Y cuando el pastor llega, apenas está por tocar la puerta se abre por sí sola. La puerta estaba entreabierta y la puerta se abre por el viento. Y el pastor se queda viendo atento y cuando se da cuenta, el anciano, miembro de su iglesia, estaba labrando unas piedras con martillo y cincel. Era un artesano, estaba labrando piedras y le estaba dando forma a las piedras. Y lo que le llama la atención a este pastor es que el anciano, mientras labraba las piedras,
se hería a sí mismo, o sea, se cortaba la uña, se raspaba la mano y le estaba sangrando las manos de tanto trabajar. Ya el anciano pues es un hombre de edad avanzada, ya no mira bien y sus manos estaban sangrando. Pero aún así, lo que nota el pastor en el rostro de aquel anciano es que el anciano hacía su trabajo con mucho amor. A pesar de que sus manos estaban ensangrentadas, el anciano seguía labrando y no dejaba de labrar. Le sangraba la mano, se le salió una uña, pero el anciano seguía labrando. Y Dios le habla al corazón del pastor y le dice: yo soy aquel que labra la vida de mis hijos. Yo soy el que está labrando tu vida también, y tú eres como esa piedra que no entiendes a veces lo que yo hago contigo, pero yo nunca dejo de labrar a pesar de, porque hay veces que nuestras acciones lastiman y hieren el corazón del Señor. No vaya usted a pensar que Dios es un ser aislado en el cielo, un anciano en su trono que no siente, que no experimenta, que no tiene emociones. Dios tiene emociones y Dios siente. La hermana Gladys leía al principio a Jesús emocionado porque alguien le estaba ungiendo los pies. Dios siente y Dios también en ciertas ocasiones es herido por nuestras acciones, pero aún así Él sigue labrando nuestras vidas. Entonces el pastor, en vez de ir a enseñar al anciano, salió enseñado por Dios. Dios le dijo: yo soy como este artesano, como este anciano, que va moldeando tu vida, aunque eres terco, aunque no te dejas, aunque te quejas o aunque no entiendas, yo voy moldeando tu vida. Esta escena es idéntica a la que está viviendo Jeremías, porque Jeremías ve a un alfarero también trabajando, sudando, mezclando sus manos con el barro. Se echó a perder la vasija, pero luego hizo otra vasija. Y lo que Dios le da a entender, el mensaje a Jeremías, es lo siguiente. Dios le da el entendimiento a Jeremías. El versículo 6, lea conmigo por favor, versículo 6 dice: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. Y esta palabra es para usted. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano. ¿Cuál es nuestra función, pastor? Nosotros no somos el alfarero es Dios. Eso téngale claro, por favor. El alfarero es Dios. El que trabaja sobre la rueda es Dios. El quien suda, el quien se esfuerza para arreglar la situación es Dios. ¿Y qué somos nosotros, pastor? Somos únicamente barro. No pasamos de ser más. Somos barro. ¿Cómo así, pastor? ¿Cómo es que soy barro? Usted y yo somos barro. El alfarero es quien nos forma. El alfarero es quien nos moldea, quien hace de nosotros una vasija y quien llena esa vasija y quien usa esa vasija. Eso es lo que Dios le va a hacer entender en esta noche. ¿Por qué la palabra nos compara como barro, pastor? Porque número uno, el barro puede ser quebrado. La palabra no nos compara con el bronce o con el oro, o con el fierro, con el metal, porque esas cosas no pueden ser quebrado. En cambio, el barro es frágil. El barro se puede quebrar fácilmente. Y así somos nosotros, los seres humanos, fáciles de quebrar. Quiero que me acompañe a otro versículo, a Isaías capítulo 30 y versículo 14, por favor. Acompáñeme ahí en su Biblia, Isaías 30, 14. También está, creo, en pantalla. Parece que esta vez no hay. Si pueden ponerlo en pantalla, por favor, para los que no pueden ver porque está un poco quizás oscuro. Isaías capítulo 30, versículo 14. Isaías, acompáñeme ahí a Isaías. Si tiene su resaltador, hermano, marque por favor los versículos. Luego medítelos en su casa y dígale: gracias, Señor, porque tú siempre me hablas. Isaías capítulo 30, versículo 14.
dice así, Isaías 30:14, y se quebrará como se quiebra en un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hacen pedazos, tanto que entre los pedazos no se haya tiesto para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo. ¿Por qué la palabra nos compara como barro? Porque el barro es frágil, se puede quebrar fácilmente. Y la palabra que dice en Isaías 30:14, que a veces el vaso de barro es quebrado sin piedad, sin misericordia. Y nuestra vida es así, es frágil. Sé que hay personas que tratan de hacerse fuertes ante las situaciones, pero llega un punto donde ya no puedes más y te quiebras como un vaso de barro. Porque somos frágiles, esa es nuestra naturaleza. Dios nos ha diseñado así para ser quebrantados, y ese quebranto es el que nos ayuda a dar un paso para acercarnos a Dios. ¿Quiénes de aquí han venido al Señor por su propia voluntad sin que haya tenido un problema por el cual orar? Yo creo que cuando todo nos va bien en la vida, nos olvidamos de Dios. Estamos disfrutando, estamos saliendo por aquí, por allá, pero cuando viene un problema que nos quiebra, corremos a la casa del alfarero, corremos al Señor. Cuando nuestra carga ya no nos permite llevar más, no nos permite caminar más, nos quebramos, nos rendimos ante el Señor y decimos: Señor, yo ya no puedo, me quiebro. Porque así somos nosotros. Por eso la Biblia nos compara como barro, porque somos fáciles de quebrar, somos frágiles. Y eso es una ventaja, eso no es una debilidad. Que usted como varón se quiebre no es una debilidad, es una ventaja para que el poder de Dios se manifieste. Que usted, hermana, hermano, se quiebre es una gran ventaja, porque Dios habita con los quebrantados. Quiero que me acompañe a otro pasaje en el mismo libro de Isaías, por favor, Isaías 57:15. Isaías 57:15, acompáñeme ahí. Amén. También está ahí en pantalla. Isaías 57:15. Dice así la palabra del Señor: porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios habita en la altura, en la santidad, en la eternidad, pero también ¿con quiénes habita? Con los quebrantados. Ser quebrantado en la tierra es una ventaja. Si tu vida fue quebrantada o está siendo quebrantada ahora por alguna enfermedad o un problema quizás en la economía o en la salud o en la casa, en el matrimonio, los hijos, si está siendo quebrantada es una ventaja para usted. Porque eso te va a llevar a experimentar el poder de Dios. No le huyas al quebranto cuando Dios permite que te quebrantes. No lo tapes, no lo ocultes, porque hay algunos que intentan hacerse fuertes y ocultar su quebranto. Pero le repito, va a llegar un momento en que no va a poder más. Y usted va a tener que quebrantarse ante el Señor. Y eso es una ventaja, porque Dios habita con los quebrantados. No dice la Biblia que Él habita con los santos o con los perfectos. Él habita con los quebrantados. Y antes de llegar a ser santo o ser perfecto, prefiero ser quebrantado. Porque Él habita donde hay gente quebrantada, donde hay gente dolida, donde hay gente destrozada, como decía el anterior pasaje, quebrantada sin misericordia. Dios habita ahí en esa situación y es más fácil ver su gloria en esa situación. No le tengan miedo al quebranto. No le huya al quebranto. Por eso la Biblia nos compara como barro, porque el barro es fácil de ser quebrantado, es fácil de ser roto, de ser partido. Por eso somos barro, porque podemos ser quebrantados. Espero que el Señor pueda hacerle entender que ser quebrantado no es una debilidad, sino que es una ventaja. En la vida vamos a ser quebrantados, mis hermanos. A veces por situaciones que no escogemos o que no pedimos, pero vamos a ser quebrantados. A veces desde la adolescencia, una situación de desamor, de desilusión, ya es un quebranto. A veces
se quiebra la relación con los padres. Ya es un quebranto en la vida, vamos a ser quebrantados. Cuando enfrentamos problemas de salud o problemas económicos, vamos a ser quebrantados, o problemas matrimoniales, vamos a ser quebrantados. Y eso es una ventaja para que Dios pueda manifestarse. Traiga su quebranto al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué más la Biblia nos enseña que somos como el barro en la rueda del alfarero? Porque no solo el barro puede ser quebrantado, sino que también el barro puede ser moldeado. Es muy difícil cuando el oro está en su estado puro ser moldeado, o el fierro, cualquier otro metal, pero el barro es fácil de ser moldeado. Le echas agua y lo puedes moldear. Para otros elementos tienes que quemarlo y tienes que esperar un buen tiempo para que se derrita, pero el barro es fácil de ser moldeado. Por eso la Biblia nos compara también como barros. El barro es moldeado. Quiero que me acompañe a Job, capítulo 10, por favor, versículo 9. Job, capítulo 10 y versículo 9. Fíjese lo que confiesa este autor bíblico. Y aquí va a aparecer un término que me gustaría que usted lo tome en su corazón. Dice Job, capítulo 10, versículo 9: acuérdate que como a barro me diste forma. ¿Por qué la palabra nos compara como barro? Porque el barro puede ser moldeado, puede ser formado. Por eso somos barro. Y es necesario, mis hermanos amados, que en la vida seamos moldeados por el alfarero. Es necesario que seamos formados por sus manos. Dejémonos formar, dejémonos moldear por las manos del alfarero. Él quiere hacer de nosotros una mejor persona, un mejor esposo, un mejor hijo, un mejor padre, un mejor estudiante, un mejor amigo, una mejor amiga. Dejémonos formar por la mano del alfarero. Si intentamos en la vida hacerlo con nuestras propias fuerzas, en algún momento nos vamos a cansar. A veces he escuchado frases así: ¿cómo esa familia sí tiene éxito? ¿Y por qué mi familia tiene que pasar por diversas dificultades? ¿Cómo esa familia, cómo ese matrimonio o esos hijos sí son exitosos? Pero en mi caso tengo que pasar por problemas. ¿Por qué? Dios tiene el poder para sacar de nosotros una mejor versión de lo que hemos sido en alguna ocasión. Dios tiene el poder para sacar de nosotros, para hacer de nosotros cosas que ni hemos podido hacer con nuestro propio esfuerzo. Él tiene el poder de hacer de tu hogar un hogar feliz. Él tiene el poder de restaurar tu vida, tu salud, tu economía, tu matrimonio, la relación con tus hijos o con tus padres. Déjate moldear por el Señor. Déjate moldear por sus manos. El ser moldeado por Dios toma su tiempo, porque es un proceso. De la noche a la mañana uno no puede experimentar un cambio, no es así. Para que la oruga sea mariposa, pasa por un proceso. Toma su tiempo. Igual el cristiano, para que alcance la madurez espiritual de un varón o una mujer de Dios, tiene que pasar por un proceso. Tiene que enfrentarse a los problemas, tiene que ser probado su carácter, su temperamento, su fe, su espiritualidad, y luego va a alcanzar ya la estatura que Dios quiere que alcancemos. Eso es ser moldeado por Dios, cuando en medio de las pruebas, en vez de quejarnos, corremos a Él y le decimos: Señor, yo no sé por qué me pasa esto, pero yo quiero, a pesar de esta situación, que tú me enseñes, que tú me moldees, que tú me formes, que tú me des el entendimiento. ¿Por qué? Pero al contrario, a veces nosotros, siendo barros, lo que hacemos es contradecir y quejarnos. No sé aquí si en algún momento, hay personas que si en algún momento se ha quejado o nunca se ha quejado con Dios.
Sea honesto. Amén. ¿O solo te quejas con el esposo? A veces los esposos tampoco tienen la respuesta. Y en vez de dar una respuesta, lo que decimos a veces es, no sé. Pero sí conozco a alguien que sí sabe. Hermanos, el barro no puede contradecir al alfarero. No puede quejarse o no puede reclamar porque el alfarero es quien está tomando las decisiones y está trabajando. Eso es lo que pasa cuando usted se pone en la rueda del alfarero. Quiero que me acompañe otro pasaje. Vayamos por favor a Romanos capítulo 9. Romanos 9. Romanos capítulo 9 y versículo 20, por favor. Romanos capítulo 9, versículo 20. Hoy me he puesto, hermano, el saco con el que me casé. Siempre me gusta ponerme para recordar aquel bello momento en el que me entregué. Romanos capítulo 9, versículo 20, por favor. Me acompañe. No, la verdad que no secó mi saco, hermano. Romanos capítulo 9, versículo 20. Dice así: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? La Biblia nos compara como barro porque el barro no puede quejarse, no puede contradecir, simplemente es puesto en la rueda y se deja ser moldeado. Y luego Dios nos dice en Romanos 9:20, ¿cómo puedes altercar contra Dios? ¿Cómo puedes decirle, tú siendo barro, ¿por qué me haces así? ¿O por qué me haces esto? Pero a veces nosotros somos atrevidos y le decimos a Dios, ¿por qué me pasa esto, Señor? A veces es consecuencia de nuestras propias acciones. Pero hay momentos sí donde Dios manda una prueba, a veces no lo entendemos. Y en vez de quejarnos o en vez de altercar contra Dios y decirle, ¿por qué me haces así? Debemos decirle, Señor, yo soy barro en tus manos. Y cuesta decir eso. Es más fácil reclamar, es más fácil quejarse antes de decir, Señor, que se haga tu voluntad. Si tengo que perder esta vez, que se haga tu voluntad. Si tengo que, no sé, pasar lo que tú me permites pasar, esta prueba de fuego, que se haga tu voluntad. ¿Cómo puede el barro decir a su hacedor, ¿por qué me haces así? Por eso la Biblia nos compara como barro. Cuando el barro está siendo formado, no puede emitir quejas. El barro no puede decir al alfarero, ok, me vas a formar, pero quiero que me hagas, hazme vaso. O no le puede decir, no me hagas vaso, hazme olla mejor. O hazme un jarrón. El barro no puede poner alternativas al alfarero. El barro no puede poner condiciones al alfarero, simplemente se deja formar. Y de eso se trata, por eso la Biblia nos compara con barro, porque el barro puede ser formado. Amén. Quiero ser barro, Señor. No sé si usted puede atreverse en esta noche a decir, Señor, antes que me des ministerio, me des liderazgo, yo quiero ser barro en tus manos. Yo quiero ser barro. Antes que cambie, Señor, en la situación, yo sé que vas a hacer un milagro en mi casa, pero antes de eso, quiero aprender a ser barro primero. Quiero aprender a humillarme y a ser formado por tus manos. Yo sé que eres poderoso para sanar, para cambiar, para transformar, pero antes yo quiero ser barro. Yo quiero cambiar primero. Yo quiero ser transformado primero. Somos barro en las manos del alfarero. En eso consiste estar en la rueda del alfarero, mis amados hermanos. Y número 3, ¿por qué la Biblia nos compara con barro? Porque luego de que el barro haya sido formado en una vasija lista para ser usada, ese barro transformado ya en una vasija puede ser usado y puede ser usado por Dios. En el mismo pasaje de Romanos, capítulo 9, en el versículo 21,
Lea por favor Romanos 9:21. Dice así: ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? La Biblia nos enseña que luego de que nosotros seamos formados por la mano del alfarero, nos convertimos en un vaso de honra. Y esta frase, vaso de honra, se repite más de 3 veces en el Nuevo Testamento. Vaso de honra, vaso de honra. Somos vaso de honra. Ese es el propósito de Dios. Dios quiere hacernos un vaso de honra, un vaso que Él puede llenar con su presencia, un vaso que Él pueda llenar con sus bendiciones, con su propio carácter, puede ser depositado en nosotros. Ese es el propósito, la finalidad de estar en la rueda del alfarero. Él quiere hacernos vasos de honra. Quiero que vayamos a otro pasaje en 2 de Timoteo, capítulo 2. Ahí mismo en el Nuevo Testamento, en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 20. 2 de Timoteo 2:20. Segunda de Timoteo 2:20 y verso 21 también. Dice así: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Nuevamente, la Biblia nos compara como vasos de barro, útiles para buena obra. Pero antes de ser ese instrumento de Dios, tenemos que ser formados por Él. Tenemos que ser moldeados por Él. Tenemos que ponernos en la rueda del alfarero. Y nuevamente repito esto: Dios puede hacer de nosotros una mejor versión de lo que fuimos. Pero tenemos que estar dispuestos a ser formados por sus manos en la rueda del alfarero. No espere cambio si no está dispuesto a ponerse en la mano del alfarero para ser formado. No espere milagros si no está dispuesto de morir a usted mismo, negarse a usted mismo y ponerse en las manos del Señor y que Dios haga con usted lo que Él quiere hacer. Él puede hacer de nosotros mejores personas de las que fuimos ayer, pero debemos ponernos en las manos del alfarero, en la rueda del alfarero. Por último, 2 de Corintios 4:7. Vayamos por favor, 2 de Corintios 4:7. Para los que no tienen Biblia, también ahí tenemos en pantalla. Amén. 2 de Corintios, capítulo 4 y versículo 7. Dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Ahí se refiere a nosotros. Nosotros somos ese vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Tesoro en vaso de barro. Cuando la Biblia habla de tesoro, en este pasaje está hablando de la fe, del poder de Dios, de la manifestación divina. Y ese tesoro se deposita en vaso de barro, o sea, en nosotros. ¿Por qué nos considera vaso de barro? Porque dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Qué somos nosotros? Vaso de barro, nada más. Y cualquier cambio que ocurra en nuestra vida o cualquier milagro va a ser por la excelencia del poder de Dios, que se manifieste en nosotros que somos vaso de barro, para que de esa forma nosotros no nos llevemos la gloria, porque cuando solucionamos algún problema nos sentimos orgullosos. Yo lo hice con mi fuerza, lo solucioné. ¿Por qué Dios no le dio hijos a Abraham cuando Abraham era joven? Si los que conocen el relato bíblico, ¿por qué Dios no le dio hijos a Abraham cuando Abraham era joven? Porque Abraham hubiese dicho, por mi fuerza, por mi virilidad, por mi capacidad, tuve mi hijo. Pero Dios le da un hijo a Abraham cuando Abraham era anciano, cuando ya no tenía amoríos con su esposa, cuando estaba en un estado ya de vejez. En ese estado, Dios le da un hijo a Abraham para que el poder de Dios, para que la gloria sea de Dios y no de Abraham.
Y Abraham no diga fue por mi fuerza, sino que diga fue porque Dios me ha permitido concebir un hijo en mi vejez. Porque hay situaciones que Dios nos permite pasar que parecen que no tiene solución, y por más que le busquemos por aquí o por allá, que busquemos al psicólogo, busquemos diversas formas de solucionar, no encuentra solución a menos que lo traigamos en la mano del Señor. Porque Dios quiere mostrar su poder en nosotros. Porque nosotros somos eso, somos vaso de barro únicamente, y la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros. Quiero que vuelva su mente, su imagen una vez más en este alfarero del primer texto que leíamos de Jeremías. El barro que él estaba formando se echó a perder, fue quebrado, fue quebrantado. Pero él tiene el poder de hacer nuevamente una vasija de ese barro que se echó a perder. Dios es comparado con el alfarero, con aquel alfarero, porque el alfarero mientras va formando, se va ensuciando también las manos. Se va mezclando. El alfarero se mete en el barro, porque todas sus manos quedan manchadas después. Con el oro, el artesano no puede meter la mano en el oro porque le quema, o con el metal, o con el bronce, o con el fierro. No puede meter su mano porque le va a quemar, pero en el barro sí, el alfarero mete su mano. Cuando Dios se mete en nuestras vidas, cuando usted le permita meterse a Dios en su vida, Él de adentro va a venir transformando, va a venir formando todo. Dios quiere meterse, como mete las manos en el barro para formar la vasija. Dios quiere meterse en nuestras vidas. Y ven que el alfarero se ensucia las manos. Dios no tiene miedo de eso. Algunos dicen, pero Señor, es grande mi pecado. Es tan grande mi pecado que no sé si puedas entrar a mi vida y cambiarla. Dios no tiene miedo de eso. Dios quiere meterse. No importa ensuciar sus manos, Él quiere meterse, quiere formar. Él quiere formar. Y cuando tu vida es quebrantada, recuerda que tu vida está siendo quebrantada en sus manos. No se cayó a la tierra, no se ensució con la paja, no se ensució con nada de lo que había, se quedó en las manos del alfarero, y de ahí Él tuvo poder para hacerlo nuevamente, con paciencia, con amor. Porque aún en la vida cristiana vamos a correr riesgo de caer o de fracasar o de arruinarnos, en algún momento de quebrantarnos. No se echó a perder el barro. De ese mismo barro que se arruinó, volvió a ser la vasija. Dios tiene ese poder, redentor, restaurador. Él puede hacer algo nuevo en tu vida. Tú piensas que no, hasta aquí llegó mi situación, ya no puedo más, aquí se arruinó todo. No, si está en las manos del alfarero, Él puede hacerlo de nuevo. Pero pastor, es imposible, no, ya no se puede. Pero si está en la mano del alfarero, Él puede hacerlo de nuevo. Él puede hacerlo de nuevo. Aprendamos a entregarnos en sus manos. Somos barro en la rueda del alfarero. Qué privilegio. Qué privilegio de ser considerado yo un barro puesto en sus manos. Y nada más, Señor, solo quiero ser barro en tus manos y tú haz de mí una mejor persona, una mejor versión, moldéame conforme a tus propósitos. Quiero que se ponga de pie, por favor, en esta noche. Yo quiero que usted en esta noche entregue su vida en sus manos, en la mano del alfarero. No sé cuál haya sido tu situación en esta semana, con qué estuviste luchando, quizá con problemas en la mente, en el corazón, económicos o de salud, qué sé yo. Póngase la mano del alfarero en esta noche y dígale, Señor, soy barro en tus manos, hoy me quiebro, Señor, como el barro se quiebra fácilmente. Hoy me quiebro, Señor, y si no puedo quebrarme por mi corazón duro, quiébrame, Señor. Rómpeme, Señor, y hazme de nuevo. Porque tú tienes el poder. Porque tú tienes el poder. Oramos, hermanos. Señor, aquí estamos. Venimos ante ti en esta noche. Señor, porque tú eres el único que tiene poder para hacer nuestras vidas, para hacernos de nuevo. Tú eres el alfarero y nosotros somos barro en tus manos, Señor. En esta noche oramos entregándonos a ti, entregándonos a tus manos. Señor, decía en la adoración al principio, esa canción que entonábamos, tengo un nuevo amor. El corazón me late sin parar.
Señor, reconocemos que tú eres aquel gran amor de nuestras vidas, el único que llena nuestro vacío, el único que satisface nuestro corazón, que satisface nuestra vida, Señor. Quizás por años y por meses hemos querido llenar el vacío de nuestro corazón con el amor de una persona, con la atención de una persona. Pero hoy, Señor, hoy hago un alto a ese tipo de vida mediocre, fracasada, a ese tipo de vida atada al pasado, a los recuerdos, al resentimiento, al dolor. Hoy hago un alto a ese tipo de vida y me pongo en tus manos, Señor. Tú me conoces, tú eres mi dueño, tú eres mi Señor, tú eres el gran alfarero, el que va formando mi vida. Tú no tienes miedo de ensuciarte las manos, Señor, con mi vida. No tienes miedo del pecado que yo tengo, el pecado oculto, del fracaso, de mi vergüenza, de mi niñez, de los abusos que he tenido en la infancia o en la adolescencia, de los insultos que han marcado mi vida. Tú no tienes miedo, tú te involucras, Señor, en mi vida, en mi matrimonio. No importa las vergüenzas o lo que haya pasado, Señor. Tú eres el alfarero y tú entras ahora en nuestras vidas y nos transformas, nos haces de nuevo. Tú tienes el poder, Señor. Él tiene el poder, iglesia. Él tiene el poder. Él tiene el poder. Entrégale en sus manos. Entrégale en sus manos. Entrégale en sus manos con tus propias palabras, con tus propios labios. ¿Dónde estás? Dile al Señor: Señor, yo te entrego mi vida, mi matrimonio, mi familia, mi trabajo, mi salud, mis hijos. Yo te lo entrego en tus manos, Señor, en la rueda del alfarero. Obra, Espíritu Santo. Obra, Espíritu Santo, Espíritu de Dios. El Señor está trayendo consolación en esta noche a tu vida. Un nuevo tiempo comienza en tu vida, en tu ministerio, en tu matrimonio, en la relación con tus hijos. Él es el dueño, Él es el soberano, Él tiene el control. Él tiene el control de todo. Sí, Señor. Sí, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor. Sí, Espíritu de Dios. Tú estás aquí, Señor. Tú eres soberano. Gracias, gracias. Gracias, gracias, Jesús. Gracias, gracias, Señor. Tú eres mi buen amor, mi gran amor, mi amado, el más precioso, el más bello. Gracias por encontrarme, Señor. Aunque huí de ti, de tu presencia, gracias por encontrarme, Señor, por venir a buscarme, por no olvidarte de mí, porque siempre me tienes en tus pensamientos, Señor. Gracias, gracias por hallarme. Gracias, Señor. Agradécele al Señor en esta noche. Él es bueno, Él es poderoso. Descansa en Él. Descansa en su presencia. Descansa en Él, en sus manos. Él tiene todo bajo control. Él tiene el control. Hay algo que siempre me gusta repetir. Cada vez que alguien me cuenta algún problema, Él tiene el control. Él tiene el control. Él tiene el control. Él no duerme. Él no se ha descuidado. Él no se ha olvidado. Él tiene el control. Él no se descuida. Él tiene el control. He aquí no dormirá ni se adormecerá el que guarda a Israel, el que guarda tu vida. Él tiene el control. Él tiene el control. Tú puedes descansar tranquilo. Tú puedes caminar tranquilo. Tú puedes caminar confiado. Porque Él es quien pelea a tu favor. Él es quien pelea contigo. Él es quien camina contigo. Él te da la victoria. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te amamos, Jesús. Te amamos. Te amamos, Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, gracias. Te adoramos, Señor. Adora al Señor por un momento más. Adora al Señor. La presencia de Dios está aquí.
Su presencia está en este lugar. Adora al Señor. Adora al Señor, adora al Señor. Gracias, Jesús, te adoramos. Te adoramos, Señor. Él te ha encontrado en esta noche. Él te ha encontrado en esta noche. Él estuvo buscando este tiempo para encontrarte. Gracias, Señor, te adoramos, te adoramos. Tú eres mi gran amor, Jesús. Tengo un Jesús. nuevo amor. Sí, Señor. El corazón me Jamás late sin parar, imaginé Señor. poder hallar. Tú eres mi gran amor, Jesús. Gracias, Aquel que Señor. le dio a mi vida Sí, Jesús. una razón para amar. Gracias, Señor. Jesús, mi amor. Gracias, Y Dios. más que amor, Aleluya. mi dulce paz. Aleluya. Aleluya, Señor. Gracias, Jesús. Más Gracias, que amor, Jesús. mi dulce paz. Tú eres bueno, Señor. Te adoramos. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Dale fuerte palmas al Señor ahí donde estés, hermano. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Dios.